esta segunda conferencia mariológica con motivo de las festividades del mes de octubre. Agradecemos la presencia de todos ustedes y agradecemos la participación del Padre Juan Pablo, que pues ya tiene varios años que nos brinda estas pláticas, su conocimiento, su tiempo y su dedicación. Desde la primera pregunta que se le hizo al Padre hace unos años, si nos ayudaba, siempre ha tenido su corazón dispuesto a decir sí para todos ustedes, y se lo agradecemos mucho, Padre, porque ya son varios años y hemos encontrado en usted una buena respuesta, y pues la que agradece es la Virgen. Padre, sea bienvenido a esta su casa. Muchas gracias por estar aquí. Pues un aplauso para el Padre. Yo pues agradezco la bienvenida que me ha dado Freddy. Pues aquí estamos. En este año él me ha pedido que junto con ustedes pues compartamos un poquito el tema de la piedad popular, pero específicamente en la Virgen María. Entonces, a lo largo de esta hora vamos a tratar de profundizar precisamente sobre la importancia que debe de tener la piedad popular en nuestras vidas, porque ordinariamente cuando escuchamos la palabra piedad popular, como que pensamos que es una pérdida de tiempo rezar el rosario, hacer una coronilla, ir a una procesión, ir a una peregrinación, así como que ir entendiendo cómo después del Concilio Vaticano II pues se debe de vivir y se tiene que expresar la piedad popular específicamente a la devoción o veneración de la Virgen María. Bien, en esta diapositiva recordamos un documento que ustedes ya profundizaron hace algún tiempo, que es la Marialis Cultus. En el numeral 57, este documento nos dice que la piedad a la Santísima Virgen María va a tener una gran eficacia pastoral y constituye una fuerza renovadora de la misma vida cristiana. Importantes palabras que tiene este documento, Marialis Cultus, porque nos hace a nosotros, sacerdotes que tenemos el servicio de párrocos, pues ir de alguna forma valorizando lo que es la piedad popular. El documento de Aparecida, junto con el Papa Benedicto XVI, decían que la piedad popular es una mina no explotada en América Latina, y que gracias a esa mina que teníamos en América Latina, pues se conservaba la fe de muchas culturas y de muchos pueblos, especialmente la fe cristiana. Bien, entonces aquí la piedad a la Virgen María tiene que ser valorada, porque nos va a ayudar en la vivencia de cada parroquia y sobre todo en su manifestación pastoral. Y también pues la piedad popular nos está diciendo Marialis Cultus, pues que va a tener una fuerza renovadora en la vida cristiana, porque como más adelantito lo vamos a meditar, comprender, pues la piedad popular viene como a ser esa parte contemplativa de lo que ya se celebró el misterio en la misma liturgia. Bien, pues vamos a iniciar. Pues yo traté de ir armando esto, primero entender, para poder comprender la piedad popular mariana, es preciso partir de unos presupuestos. ¿Qué entendemos nosotros por la verdadera devoción a la Virgen María? Tenemos primero que partir que la verdadera devoción es imitación. ¿En qué sentido? El Concilio Vaticano II recomendó un culto a la Virgen María con especial devoción, pero puntualizó lo que había de ser la verdadera devoción más allá de las falsas exageraciones. Aquí recordamos el documento Lumen
tanto en el numeral 65 y en el numeral 67. En el numeral 67, Lumen Gentium nos dice: la verdadera devoción no consiste ni en un sentimentalismo estéril y transitorio, ni en una falsa credulidad, sino que procede de la fe auténtica que nos induce a reconocer la excelencia de la Madre de Dios, que nos impulsa un amor filial a nuestra Madre y a la imitación de sus virtudes. Qué importante es esto que está pronunciando Lumen Gentium, porque muchas veces pensamos que las personas van a tener más piedad mientras más estén lloriqueando cada vez que están delante de la Virgen María. Decimos: ay, cuánta piedad tiene esa mujer o este hombre, mira cómo llora, mira cómo le habla a la Virgen. Aquí es claro Lumen Gentium al decir que no consiste en un sentimentalismo estéril, sino que tiene que ser claramente una muestra de la fe auténtica, que va a inducir a reconocer el papel de la Virgen María en la historia de la salvación, pero que eso también te va a impulsar a ti a comprometerte un poco más con tu vida cristiana. Eso lo vamos a ver ya más adelantito. En el numeral de 65 de la Lumen Gentium, María nos recuerda que la Virgen María es el modelo de las virtudes para toda la comunidad, y por su íntima participación en la historia de la salvación, ella reúne en sí y refleja en cierto modo las supremas verdades de la fe. Por eso la Iglesia se hace más semejante a su excelso modelo, progresando continuamente en la fe, en la caridad y buscando y obedeciendo en todo la voluntad divina. María es venerada de una manera especial porque en ella se manifiestan las virtudes de todo discípulo de Jesús. Y como también, como dice, por la participación importante que ella tiene en la historia de la salvación, en ese sí firme que dijo y en ese hacerlo o cumplir la voluntad del Padre, como lo meditábamos en el domingo pasado en el Evangelio. ¿Se acuerdan de estos dos hijos? Que el dueño de la viña primero le dice a uno: ve a trabajar a la viña, y le responde su primer hijo: sí, ya voy, y no va. Y el segundo dice: no voy, recapacita y va. Aquí la Virgen María es modelo del discípulo porque aprende a decir sí. No le dijo a Dios: ah, sí, Señor, y ya cuando vio la prueba dura y complicada, pues dijo: pues siempre no. Ella permanece fiel, incluso al pie de la cruz. Por eso es la mujer del sí pronto, del sí firme, la mujer que nos enseña a estar de pie en la dificultad. Por eso tiene una especial, pues digamos, proyección, manifestación en la historia de la salvación, y por eso la Iglesia la venera de forma especial. El Concilio Vaticano II también subraya la obediencia de María a la palabra de Dios y su fidelidad en perseverar en ella. Nos lleva a afirmar que la virtud fundamental de María que el cristiano ha de imitar es la obediencia a la voz de Dios. En ella van a quedar incluidas todas las demás virtudes, como es el amor, la fe, la esperanza, el seguimiento de Cristo, pero gracias a esta primera virtud, que es una mujer obediente a la voluntad del Padre. La devoción mariana ha de ser sobre todo apertura y sumisión a la voluntad divina, dando como consecuencia que la verdadera devoción será una constante renovación del corazón, porque voy a estar yo siempre en esa dinámica, al igual que la Virgen María, en cumplir la voluntad del Padre en mi vida. El amor que brota en este contexto hacia María, componente de la verdadera devoción, no es un sentimentalismo, sino el resultado del verdadero conocimiento de María. Suscita cada corazón la admiración y el amor hasta la ternura. Un amor que pone al alma de pie en actitud de seguimiento de aquella pionera de la fe que recorrió el camino difícil del seguimiento de Cristo. Así pues, la Virgen María por eso es un modelo de fe,
es la que escucha y cumple la voluntad del Padre, y por lo tanto es la que nos enseña a hacer lo mismo, y por eso una verdadera devoción va a provocar que así como yo venero a la Virgen, yo también estoy como, pues de alguna forma, reflejando esa actitud, esas virtudes en mi propia vida. Podemos afirmar que alguien tiene verdadera devoción con lo que estamos diciendo hasta aquí, en el sentido en que va a ser más obediente a la voluntad del Padre. Por eso el concilio en Lumen Gentium decía, no es nada más un sentimentalismo, así de que yo voy a la Virgen y me pongo a llorar, y que así como que nada más me dura esa tarde y el otro día vuelvo yo a lo que ordinariamente hacía, a guardar odio, rencor, a no aceptar, a no vivir la caridad, etc. Me convertiría yo así como en un incongruente con la fe. Aquel que verdaderamente ama a María, refleja a María en sus virtudes, en su propia vida. Es lo que estamos diciendo hasta este momento, comentando lo que decía Lumen Gentium. Por eso la devoción a María está muy lejos de toda ñoñez o descuido. Lleva consigo acomodar la propia vida a las exigencias de la fe, al igual que la Virgen María. Por eso imitar a María es imitar a Jesús. No es nada más una frase tan bonita como que la repetimos, a Jesús por María, necesitamos, no a cada ratito, a Jesús por María, pero es ir entendiendo esto. Imitar a María es imitar a Jesús. ¿Cómo entender? Si queremos ser cristianos, debemos de ser marianos. En la exhortación apostólica del mismo Papa Pablo VI, Sinium Maium, establece el principio de que imitar a María es imitar a Cristo. ¿Pero en qué sentido? Cristo es el supremo modelo, pero la imitación de María no solo no aparta del deseo de seguir a Cristo con fidelidad, sino que lo hace más amable y fácil, porque la misma Devotísima Virgen, acomodándose siempre a la voluntad de Dios, es decir, a ser obediente a esa voluntad de Dios, mereció oír la primera bella alabanza que su Hijo tributó a sus seguidores: el que haga la voluntad de mi Padre. Recuerden que hay una bienaventuranza: dichosos son ustedes los que cumplen la voluntad de mi Padre. Esta es la razón de que valga en la imitación de Cristo, pero María a Jesús, por María a Jesús, ¿sí? Porque en María claramente se está manifestando la voluntad del Padre. Es la mujer obediente, no es nada más la que escucha, es la que escucha y la pone en práctica, así como lo refiere el prefacio de la liturgia eucarística, cuando se nos dan esos 4 formularios del prefacio. En el número 13 resalta esto: ella es la que escucha y pone en práctica lo que está escuchando del Señor. Es la mujer que cumple la voluntad del Padre en su vida. Otra forma de presentar la devoción a María como camino para llegar a Jesús es la consideración de María como discípula de Jesús. En su vida terrena, ella realizó la perfecta figura del discípulo de Cristo, espejo de todas las virtudes, y encarnó las bienaventuranzas evangélicas proclamadas por Cristo, por lo cual toda la Iglesia, en su incomparable variedad de vida y obras, encuentra en ella la más auténtica forma de la imitación de Cristo. Por eso María se dice que es la primera creyente, la primera cristiana, la primera discípula del Señor, porque es la primera que cumplió la voluntad de su Hijo, y por eso merece ser llamada como discípula de Jesús, porque al igual que su Hijo, volvemos a repetir, ella cumple la voluntad del Padre. La devoción a María va a tener una fuerza renovadora.
San Pablo VI no duda en afirmar en su magisterio la eficacia renovadora de la devoción mariana en la vida cristiana, no solo por el poder de intercesión de María, sino porque su santidad ejemplar levanta a lo alto los ojos de los fieles y así la piedad mariana se convierte en ocasión de crecimiento en la gracia divina. Mirando a María, miro yo a un cristiano. Mirándola a ella y mirando el camino que ella recorrió, yo voy a contemplar lo que va a ocurrir si yo permanezco fiel como ella permaneció fiel. ¿Sí? Por eso es discípula de Jesús, por eso es modelo. Y vamos a entender más adelante su maternidad, porque la maternidad no es nada más verla como la madre que está ahí nada más y que nada más me consuela cada vez que yo me siento triste. Nos vamos a dar cuenta que es madre, pero que camina junto a nosotros, mostrándonos el camino que hemos de seguir. Por eso se convierte en una verdadera devoción a ella, aquel que también va a esforzarse en cumplir, vuelvo a repetir, la voluntad del Padre. ¿Sí? Entonces el Papa San Pablo VI dice que devoción es imitación. Si yo soy devoto de María, por tanto tengo que imitarla en sus virtudes. María es imitable no en sus circunstancias históricas, sino en el hecho de que se adhirió total y responsablemente a la voluntad de Dios. Ella acogió la palabra y la puso en práctica. Su acción estuvo animada por la caridad y por el espíritu de servicio. Porque es decir, fue la primera y más perfecta discípula de Cristo, lo cual tiene valor universal y permanente. Esto lo vuelve a decir Marialis Cultus en el numeral 35. Entonces, la devoción a María es la imitación de esta discípula de Jesús en el cumplimiento de la voluntad de Dios. María lleva al creyente a una vivencia profunda de su fe, le abre el camino para adentrarse en el misterio de Cristo y de su iglesia. La devoción mariana no es sentimentalismo, sino deseo sincero de imitar a María, sobre todo en el compromiso central de su vida, que es aceptar la voluntad del Padre y cumplirla. La devoción mariana es motivación para la santificación personal y para el apostolado en el servicio al reino. Por tal motivo, pues entonces ya podemos hablar entendiendo esto de la verdadera devoción a María. Y aquí sería bueno retomar el magisterio del Papa San Juan Pablo II. Él ha colocado a la Virgen María en el camino polvoriento y dificultoso de la fe, por donde va peregrino todo hombre. El Papa San Juan Pablo II, así como que dejó o nos ayudó a bajar a María, pues de lo inalcanzable, a ponerla como peregrina de la fe junto a nosotros. María vive, dirá el Papa San Juan Pablo II, las mismas dificultades en la oscuridad de la fe ante el misterio. Su caminar es luz, deja huella y marca el camino. Marchar a su lado es tensar el alma en actitud de obediencia ante la palabra de Dios, que siempre va a ser misteriosa. La fe de María se convierte en un estímulo de renovación de la vida de fe en todo el pueblo de Dios. Considerar a María como camino hacia Cristo, porque María con su vida nos presenta a Cristo, verdad y vida segura, cuyo seguimiento nos hace crecer en la virtud de la fe, la esperanza y la caridad. María nos exhorta siempre a ser fieles al Evangelio como ella lo fue, pues su vida es un testimonio de fidelidad a la palabra y a la voluntad del Padre. Por eso cada cristiano puede contemplar en María su propia vida,
porque ella es la personificación del verdadero discípulo. Ella nos enseña a creer en el amor a Dios, a superar las dificultades de la vida, a amar al prójimo, a seguir a Cristo, a orar. María en su vida nos ayuda pues a ir entendiendo el verdadero discipulado de Jesús. Escuchar y vivir la palabra, he aquí el secreto de una devoción a la Virgen, que nos permite participar plenamente de su amor maternal hasta que ella pueda formar en cada uno de nosotros al mismo Cristo, su Hijo. En consecuencia, los frutos de la verdadera devoción es rechazar lo que es contrario al Evangelio, es decir, ¿dónde se va a notar que yo amo a María? Cuando dejo odios, injusticias, violencias, falta de trabajo, imposición de ideologías que rebajen la dignidad del hombre, cuando fomento lo que agrada al Padre, es decir, la caridad, la ayuda mutua, la educación en la fe, la promoción de los pobres, el respeto a todos, porque no se puede invocar a María como madre despreciando o maltratando a sus hijos. Por eso se habla de una vivencia coherente de la fe. Yo que tuve la oportunidad de estar unos meses ahí ayudando en Juquila, pues yo me daba cuenta que el secuestrador va y le prende la vela a la Virgen de Juquila. El violador también va y se reza su rosario a las 6 de la mañana, ¿sí? También el que es violento en casa va y hace ahí su pedimento antes de llegar a Juquila. Entonces es importante entender, ¿estos tendrán verdadera devoción a la Virgen? No, porque su vida no está cambiando, ni siquiera ellos están entendiendo su cristianismo. Ven a la Virgen como si fuera un amuletito, y ustedes ahí lo ven en el pedimento. Yo espero que no sean ustedes que dejen billetitos, casitas, muchos autos ahí cada vez que van a ese santuario. Espero que no sean de esos, porque si no estamos viendo a María como un amuleto nada más de providencia material y nada de compromiso, es lo que estamos diciendo aquí. María nos enseña a seguir más de cerca y más comprometido a Jesús. María no es la madre entronizada que acoge la súplica del hijo necesitado, sino más bien es la madre compañera que se pone al lado del hijo para enseñarle el camino y estimularle con su ejemplo. Es lo que yo le decía al principio. No es la madre lejana que está ahí nada más cada vez que te sientes solito, ay madre, ayúdame, que siento angustia y que yo sé que estás aquí. No, es la madre que camina contigo y que te va mostrando el camino y que también de alguna forma te va a exhortar, de alguna forma también te llamará la atención cuando no estés en el camino, como lo hace una madre con nosotros, que también nos va de alguna forma diciendo lo que no está bien. La devoción mariana anterior al Concilio Vaticano II impulsaba al creyente a hincarse de rodillas ante María, viéndola como una omnipotencia suplicante. La devoción verdadera, después del concilio, pone en manos del devoto el cayado de peregrino y le anima a caminar junto a ella, no lejos de ella, sino junto a ella. Ten el cayado y peregrina como peregrinó María, y tu fe será profesada, iluminada, será. Uno de los problemas del hombre contemporáneo es la huida de todo compromiso formal que ate su vida a algo o a alguien. Se quiere vivir del momento sin más pretensiones que apurar la copa del placer hasta el final. María, la mujer audaz en creer y firme en perseverar hasta el final entre duras pruebas, va a ser un desafío a la cobardía del hombre moderno y una luz que revaloriza el valor de una vida seriamente comprometida con un gran ideal.
el sinsentido de la vida con sus secuaces de la náusea, la tristeza, la apatía, la desilusión, es claramente un mal de la sociedad consumista. La devoción mariana bien entendida puede ser un remedio eficaz a esta enfermedad endémica, porque María, situada en el horizonte de la vida al lado de Cristo glorioso, se convierte en un faro de luz que orienta para buscar la entrada del puerto a cuantos bracean desesperados en el oleaje de la vida. Su asunción a los cielos es la respuesta alegre y luminosa al gran interrogante del hombre: ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Hacia dónde camina la historia? Por eso esta primera partecita nosotros podemos ir concluyendo sobre este primer presupuesto de entender la verdadera devoción a la Virgen, que María no es un maniquí al que se viste de todas las virtudes evangélicas, sino una mujer de carne y hueso que adelantó en su vida los valores del reino. María es el Evangelio en vivo. La devoción mariana es una llamada constante a la conversión y a la santidad, porque no es nada más porque reces el rosario ya te vas a ir al cielo, es porque reces el rosario y seas congruente con la vivencia del Evangelio en tu vida, así como lo vimos anteriormente. Hoy la predicación y las prácticas piadosas deben insistir en presentar a María como la verdadera discípula de Cristo, que invita a su seguimiento. Este nuevo planteamiento no puede menos de fomentar en el creyente una constante y una profunda renovación. Vivir la devoción mariana es plantearse la vida como fidelidad al único compromiso que puede llenar los anhelos del corazón humano: hacer la voluntad de Dios, lema de aquel que soy y será siempre el superhombre Jesús de Nazaret, el Hijo de María. El lema de Jesús era: cumplo la voluntad de mi Padre. Y el lema de María, al ser la discípula, la primera discípula fiel, cumplo la voluntad de Dios. Y ese también tiene que ser nuestro lema. Y así podremos hablar de una verdadera devoción a la Virgen María. Este es el primer presupuesto para poder llegar a la piedad mariana. Ahora, ¿hay alguna duda de esta primera parte? ¿O ya fueron muchos piedrazos que dio el Padre? Hicimos muchas cosas antes de saber esto. Pero nunca es tarde para enmendar el camino. Bien, vamos a ver el segundo presupuesto. Tenemos que entender el concepto de religiosidad popular. ¿Qué entendemos por religiosidad popular? La religiosidad popular, este fenómeno que se vive en los pueblos, es objeto de estudio y pues actualmente pues objeto de múltiples investigaciones y análisis de parte de los sabios, de los sociólogos, antropólogos, historiadores, políticos, estudiosos de las religiones. Unos sostienen que la religiosidad popular es un fanatismo siempre presente en el pueblo, mientras que otros las aprecian como verdaderas manifestaciones de fe, por medio de los cuales es posible asomarse al alma del pueblo. ¿Quieres saber cómo es un pueblo? Mira las prácticas de piedad popular, porque ahí te van a mostrar su corazón. Eso es algo importante que yo aprendí ahí cuando estudiamos la liturgia, porque decía, a veces llega el cura y cuando no que están rezando no es el puro fanatismo, no que van a hacer una procesión, yo no voy a eso, y que todos se oponen todas las manifestaciones de piedad popular porque piensan que es como un sincretismo que no tiene nada que ver, y a veces el Padre acaba con todas esas prácticas de piedad popular. Y sin embargo la piedad popular es pues la oportunidad para asomarse al corazón de una comunidad, cómo vive su fe. La religiosidad popular manifiesta la identidad de los pueblos a través de sus imágenes,
de sus símbolos, de sus dioses, sacrificios, monumentos, lugares sagrados y sus creencias. Al hablar de la religiosidad popular no estamos hablando solamente del cristianismo. Religiosidad popular es la manifestación religiosa de cualquier hombre. Por eso acabamos de decir acá que va de alguna forma a manifestar su identidad mediante ¿qué? Las imágenes que ocupa, los símbolos, sus dioses, sus sacrificios, los lugares donde hace monumentos, las creencias que tiene. Eso es religiosidad popular. Esta identidad es conservada en los ritos, muchas veces festivos, que permiten a los pueblos grabar el recuerdo vivo de sus orígenes. De aquí que la religiosidad popular sea considerada patrimonio de toda la humanidad. ¿Sí? Por tanto, no es posible hablar de una religiosidad popular, sino que en cada pueblo existen varias religiosidades populares. ¿El protestante tiene religiosidad popular? Sí. ¿El hindú tiene religiosidad popular? Sí. ¿El judío? También. ¿El musulmán? También. ¿El budista? También. Todos tienen manifestaciones de religiosidad popular. ¿Qué terminología va a ir ocupando la religiosidad popular? La terminología que es ejercicio de piedad. Dentro de esa manifestación de fe que tiene cada religión, encontramos ejercicios de piedad. Designa aquellas expresiones públicas o privadas de la piedad cristiana que aún no han formado parte de la liturgia, están en armonía con ella, respetando su espíritu, las normas, los ritmos. La liturgia extrae de algún modo la piedad, la inspiración, y ella debe de conducir al pueblo cristiano. Dentro de la religiosidad, centrándonos ya en la religión cristiana, aquí encontramos nosotros cuál es nuestra piedad, que es toda esa expresión pública que podemos tener en comunidad o personal para vivir mi cristianismo, que aunque no forma parte de la liturgia, entendiendo por liturgia el rito oficial, es decir, la Eucaristía, una celebración, o sea, está fuera de, ¿sí? Ahorita vamos a ver cuáles son esas manifestaciones de piedad, ¿sí? Entonces, siempre va a estar en armonía con el tiempo. Por eso aquí tenemos dos expresiones o ejercicios de piedad del cristiano. Viernes Santo, cuando tenemos el Vía Crucis en vivo o cuando vamos con las imágenes, y el sexto viernes de Dolores, donde sacamos a la Virgencita Dolorosa y le ponemos su altar. Eso no está peleado con la liturgia, pero no está dentro de la liturgia, ¿sí? Sino va armonizado en un tiempo litúrgico durante el año. Entonces es un ejercicio de piedad, una expresión público-privada de la piedad cristiana, que aunque no forma parte de la liturgia, está en armonía con ella. Otro término, la devoción. ¿Qué es una devoción? Son las diversas prácticas exteriores que tienen los cristianos. Por ejemplo, textos de oración y de canto, observancias de tiempo, visitas a lugares particulares, insignias, medallas, hábitos y costumbres, que animados de una actitud interior de fe, manifiestan un aspecto de la relación con Dios, la Virgen María o los santos. Una devoción es pertenecer a la cofradía de Nuestra Señora del Rosario. Pues sí. ¿Por qué? Porque estoy manifestando mi actitud interior de fe hacia el amor. ¿A quién? A la Virgen María. ¿Y eso dónde lo voy a expresar? Pues mi cofradía tiene textos de oración y de canto propios, observa ciertos tiempos, visita ciertos lugares. Tengo aquí mi distintivo, ¿no? Luego Freddy les está diciendo, traigan su distintivo, y luego ni lo traen, ¿sí? Entonces también los hábitos, las costumbres que deben de tener, que el primer sábado nos vamos a
a reunir para rezar el rosario del alba. Y de los 50 que son, solamente vienen 10 a rezar el rosario del alba. Y los demás, bien, gracias, en su casa, ¿no? Entonces, estamos hablando aquí de lo que es una devoción. La devoción va a manifestar esa práctica exterior de mi fe, de aquellos que yo tengo piedad. ¿Sí? Bien. La piedad popular designa pues las manifestaciones cultuales de carácter privado o comunitario, que se expresan no solo con los modos de la Sagrada Liturgia, sino con las formas peculiares derivadas del genio de un pueblo, de una etnia y de su cultura. La piedad popular es como que va más adornada con folclore. Esto lo encontramos sobre todo en mayo, cuando van los niños a ofrecer flores. Ahí le agregamos algo popular que es la flor. En otros lugares le rezarán a María y quemarán incienso, ¿sí? En otros lugares le rezarán a María y tendrán a lo mejor una velita en sus manos, ¿sí? Entonces eso es la piedad popular, manifestaciones de fe, pero que van a ser influidas por el lugar donde se vive. Por eso la piedad mariana va a ser, cuando celebramos a la Virgen de la Soledad, pues todos nos vamos a la basílica y vamos a pasar debajo del manto. En la costa la sacan y la llevan a pasear ahí en lancha en los mares para que siga bendiciendo. Es la misma devoción Nuestra Señora de la Soledad, pero tiene una piedad popular distinta de la ciudad a la costa. Eso es lo que estamos diciendo aquí, que es la manifestación de fe, pero que va a estar enriquecida por el genio de una cultura, es decir, por la forma de ser de una cultura. Bien. La piedad popular es una expresión válida de nuestra fe. Sacrosanctum Concilium dirá que la Sagrada Liturgia no agota toda la acción de la Iglesia ni toda su vida espiritual. Por ello se recomiendan los ejercicios piadosos del pueblo cristiano, siempre que sean conformes a las leyes y normas de la Iglesia. Entonces, la Sacrosanctum Concilium, ellos dicen que es bueno la piedad popular. Entonces no somos quien para quitarla o decirle ya no le vamos a hacer así, sino es bueno conservarlas, porque la liturgia no agota toda la acción de la Iglesia, sino que debe de tener una ayuda por medio de este ejercicio piadoso. Además afirmamos que la piedad popular tiene una fuerte dimensión evangelizadora, la cual se expresa de la siguiente manera. Si la liturgia es culmen y fuente de la nueva evangelización, la piedad popular también evangeliza. ¿Por qué? Porque aunque la liturgia es la celebración por excelencia del misterio pascual, entendiendo misterio pascual, pasión, muerte y resurrección de Jesús, también la piedad popular es su memoria contemplativa, es decir, en la Eucaristía, cuando el Padrecito entra a la liturgia eucarística, yo voy a hacer memoria de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. La piedad popular, ¿por qué es memoria contemplativa? Porque después de esa celebración, pues vamos a sacar en procesión al Señor de la columna. Van todos con el Señor de la columna. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que tú ya celebraste en la liturgia, ahora lo contemplan tus ojos en una imagen. La pasión ahora tiene una memoria contemplativa, porque estás tú contemplando al Señor ahí en la columna, en donde vas a decir, ay, qué bonito, ¿no, Señor, te ves, ¿no? Sino vas a ir tú contemplando lo que sufrió para el perdón de tus pecados, ¿sí? Entonces eso tiene que ir generando también una conversión, y ahí también se entiende la verdadera devoción a las imágenes y a los santos, porque no nada más es, qué bonito se ve ahí con
tacha aquí en la cabeza, ¿no? Sino es meditar su vida, imitar sus virtudes, etc. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo aquí. Ayuda a la piedad popular para contemplar el misterio después de haberlo celebrado. La piedad popular está antes y después de la liturgia, así como ustedes, como sucede aquí en Santo Domingo. Antes, nuestro hermanito Dominico está rezando el rosario, antes de la misa, ¿sí? Él está contemplando lo que va a suceder en la Eucaristía por medio de los misterios del rosario. ¿Sí? Por eso tiene tanta razón al decir, esto no es un museo, siempre le está diciendo a nuestro hermano, ¿no? No tomen fotos, recen todos. ¿Por qué? Porque estás concentrando todo en la memoria contemplativa. Viene la Eucaristía y después, como sucedió en la novena, todos ante María le cantamos la Salve Regina con respuesta del pueblo. Ahí es una práctica de la piedad popular, pero ahí es donde se dice cómo se encuentra antes y después de la liturgia. Bien, la piedad popular evangeliza desde su dinámica antropológica, existencial y celebrativa, porque parte desde la experiencia de necesidad que tiene el hombre de Dios, que en sus situaciones límite lo hace ir a la búsqueda de Él, en lo cotidiano, en lo cercano, en lo sencillo, en lo simple, en lo palpable, en lo inmediato. La piedad popular evangeliza, porque a lo mejor alguien, pues así como a veces tenemos ciertas prácticas de piedad en las comunidades, es que hizo el milagro el Señor del Rayo, ¿no? Le cayó ahí en el siglo XVII el rayo ahí a la primera catedral y quedó intacto. Y lo llevaron de ese Cristo intacto que había donado el rey, que primero nos había mandado uno y luego se lo peluquearon los que estaban ahí por Veracruz, por esa parte, y después nos tuvo que enviar otro. Y ese que envió cayó el rayo en nuestra primera catedral y quedó intacto. Pues se lo llevaron ya cuando ya teníamos la nueva catedral y le empezaron a llamar el Señor del Rayo, porque quedó intacto y fue un hecho milagroso. Y eso hasta nuestros días, como quedó intacto, entonces por tanto, ¿qué fue la memoria del pueblo? Hace milagros esa imagen. Y es cuando le empezó a pedir, y cuando veían que se cumplía, pues ciertamente le empezó a agarrar una cierta piedad a la imagen. Sí, es lo que está haciendo referencia aquí esta tercera parte, cómo la piedad popular ayuda a evangelizar, ayuda a traer a los hombres hacia Jesús. La relación entre la liturgia y la piedad popular. Si la liturgia y la piedad popular son dos expresiones válidas de nuestra fe, entonces existe una relación entre ambas, y esta relación tiene que establecerse bajo unos principios que ayuden a darles identidad, distinción e integración. Se rechaza toda postura que contiene una relación de exclusión, contraposición o marginación entre la liturgia y la piedad popular. Eso nos lo da el directorio sobre la liturgia y la piedad popular. La relación entre liturgia y la piedad popular ha quedado aprobada y justificada por el magisterio de la Iglesia desde Sacrosanctum Concilium numeral 13. Se recomiendan encarecidamente los ejercicios piadosos del pueblo cristiano, con tal que sean conformes a las leyes y a las normas de la Iglesia, en particular si se hacen por mandato de la sede apostólica, dirá. También gozan también de una dignidad especial las prácticas religiosas de las iglesias particulares, que se celebran por mandato de los obispos, a tenor de las costumbres o de los libros legítimamente aprobados. También es preciso que estos mismos ejercicios se organicen teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos, de modo de que vayan de acuerdo con la Sagrada Liturgia, en cierto modo deriven de ella y ella conduzcan al pueblo, ya que la liturgia por su naturaleza está muy encima de ellos. Entonces el mismo magisterio recomienda la piedad popular. Por eso no es de que
ay, pues esas cosas que tiene el pueblo de fanatismo, o ese Freddy que puro nos hace rezar el rosario, aquí de alguna forma Sacrosantum Concilio 13 nos dice, se recomienda encarecidamente los ejercicios de piedad, porque te ayudan para ir de alguna forma alcanzando la salvación. También nos dirá el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1675, la piedad popular no sustituye la liturgia, y la Veritatis Legitime nos dice que nos ofrece otro principio entre liturgia y piedad popular, al decir que esta no se debe de mezclar con la liturgia porque este es superior a que. Aquí es un claro ejemplo, Viernes Santo. Tenemos el ejercicio de piedad que es el Vía Crucis y tenemos la celebración de la Pasión. Dos actos en distintos tiempos, en distintos momentos. Pero ¿cuál va a ser superior? La celebración de la Pasión. Y la mayoría del pueblo fiel que hace, todo el mundo tomándole fotos al Vía Crucis, ¿no? Y ni rezan, no se van comiendo helado, su raspado, y ahí van nada más a pasear, pero ni rezan, ni tienen devoción, y ya con eso dijeron que ya cumplimos con Viernes Santo. No, porque no solamente es la piedad, sino también tiene que ser la celebración de la Pasión. O aquí, cuando Freddy les dice, es la procesión del silencio con el Señor de la columna, ¿no? Y ahí van todos, ahí se concentran el Señor de la columna, pero nunca participaron todos los que están cargando al Señor de la Pasión, se la pasaron por el arco del triunfo. Entonces ahí, ¿valió ese día del Triduo Pascual? Pues no, porque no fueron a lo más importante, que fue la liturgia de la Pasión, ¿sí? Por eso hay ejercicios de piedad, por eso solamente se quedan como en espectáculo. Por eso la tarea que vamos a darnos cuenta más adelante es de una renovación. Se necesita ir purificando y renovando ciertos aspectos de la piedad popular. Bien, continuamos. Las expresiones de fe popular, ¿cuáles son? Pues veneración de reliquias, las visitas a los santuarios, las peregrinaciones, las procesiones, el Vía Crucis, las danzas religiosas, el rosario, las medallas, los escapularios. Los fieles cristianos prolongan la vida litúrgica de la Iglesia en la vida ordinaria, inculturando el misterio de Cristo en sus propias vidas mediante estos signos de la piedad popular. ¿Sí? Bien. Esa espiritualidad popular, como la llama documento de Aparecida en el numeral 263, con sus expresiones, aquí nos cita otras, fiestas patronales, novenas, rosarios, Vía Crucis, procesiones, danzas, cantos del folclore religioso, cariño a los ángeles, su imagen, música, lugares y tiempos, deben de ser promovida y aprovechada por la pastoral litúrgica, sobre todo en su dimensión espiritual, armonizándola con la liturgia de acuerdo a los criterios del magisterio, con una sabia y sana equilibrada pedagogía que facilite la experiencia y la creatividad pastoral. ¿Sí? Bien, yo creo que ahí va quedando claro. La piedad popular va a tener lenguaje, no solamente son expresiones, también va a tener un lenguaje propio. El lenguaje verbal y gestual de la piedad popular, aunque conserve la simplicidad y la espontaneidad de expresión, debe de ser siempre cuidado, de modo que permita manifestar en todo caso, junto a la verdad de la fe, la grandeza de los misterios cristianos. Tenemos la primera, que son los gestos, lenguaje de la piedad popular, una gran variedad y riqueza de expresiones corpóreas, gestuales y simbólicas caracterizada de la piedad popular. Tenemos el juntar las manos, el arrodillarnos, el rezar con la cabeza inclinada, o el estar así contemplando de una manera muy sencilla, a lo mejor ahí el rezo del rosario, contemplando la imagen. Pero este es un lenguaje de la piedad popular.
Y hoy al pueblo de Dios le da flojera, ¿sí? O te da pena, no te va a decir la comadre que está a mi lado que me va con manos juntas, ¿no? ¡Qué vergüenza! ¿Sí? O está rezando el hermano rosario y tú sentado ahí, ni siquiera te arrodillas. Una cosa se entiende que estás mal de tus rodillas, pero si puedes, hay quienes hasta se están durmiendo ahí. Entonces no hay una actitud, no hay un lenguaje corporal. Entonces, por tanto, aquí el lenguaje de la piedad popular es primero los gestos. Segundo, otro lenguaje son los textos y las fórmulas. Los textos de oración y las fórmulas de devoción deben encontrar su inspiración en las páginas de la Sagrada Escritura, en la liturgia, en los padres, en el magisterio, concordando con la fe de la Iglesia. Los textos estables y públicos de oraciones y de actos de piedad deben de llevar la aprobación del ordinario del lugar. ¿Quién es el ordinario del lugar? El obispo. ¿Sí? Si yo voy a sacar una novena nueva a la Virgen del Rosario, pues lo que yo tengo que hacer es primero al señor obispo, fíjese que yo quiero hacer esta novena, aunque hayas estudiado mucho, aunque tengas tu licenciatura, a veces se lo dice a los padres, ¿sí? Pero aquí está, señor, el obispo la revisa y le va a poner el famoso nihil obsta, que va a decir, esta novena está autorizada para rezarse en toda la diócesis, y ya firme el obispo, y ese lenguaje ya está autorizado, porque a veces cada común de mortales quiere estar haciendo sus novenas también, y entonces eso no se puede, siempre tiene que tener la aprobación del ordinario del lugar. Y eso tan simple, eso forma parte del lenguaje de la piedad popular. Bien, continuamos. Otro que va a formar parte va a ser el canto y la música. El cuidado de conservar la herencia de los cantos recibidos de la tradición debe de conjugarse con el sentido bíblico y eclesial, abierto a la necesidad de revisiones o de nuevas composiciones, ¿sí? Entonces hay que valorar lo antiguo y lo moderno, porque también tenemos cantos muy hermosos en latín, la Salve Regina, pero hay veces los curas luego no los quieren. No, puro canten en latín, canten algo que sepa el pueblo. Bueno, y esos cantos que han sido parte de la tradición también tienen que ser valorados en algún momento. El Te Deum, hay un claro ejemplo. El canto se asocia en algunos pueblos con el tocar palmas, el movimiento rítmico del cuerpo, pasos de danza. Tales formas de expresar el sentimiento interior forman parte de la tradición popular, especialmente con ocasión de las fiestas de los santos patronos. Estas manifestaciones deben de ser verdadera oración común y no un simple espectáculo. Esto se da más así como en las comunidades, porque luego así como que uno viene aquí y ni le gritan a la Virgen, ¡Viva María! ¡Viva! Nada más escuchan dos, ¿sí? Pero en los pueblos hasta chulo queman ahí los cohetes, la rueda, y ¡Viva Cristo Rey! Y todos, y aquí todos con cara vinagrada, triste, y que ya se quieren ir a su casa, porque ya se tardaron, ¿sí? Así sucede en la pastoral de la ciudad, a diferencia de la pastoral de las comunidades, donde vemos que a veces hasta tocan palmas cuando están en su devoción. Aquí alguien se pone a hacer, pues que tendrá este loco, ya está perdiendo ahí ya la razón, ¿no? Porque se puso a bailar ahí y a aplaudir, ¿sí? Bien. El hecho de que sean habituales en determinados lugares no significa que se debe de animar a su extensión a otros lugares en los cuales no se guían con naturales, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo esté en la Ciudad de México y yo vi que bailaron la danza de la pluma ahí en el ofertorio y que me la llevo yo a la Ciudad de México para una misa, pues en una parroquia donde nadie entiende la danza de la pluma lo va a ver como si fuera un acto o un show, pues una danza así presentada a la mitad de la Eucaristía, pero va a perder ese sentido de ofrenda, ¿sí? Por eso hay ciertos ejercicios de piedad que solamente se tienen que quedar en el lugar, ¿sí? Porque si no, ahí sí caemos
nada más estar pues así como, o sea, se pierde el sentido de lo que estamos celebrando. También las imágenes son otra parte del lenguaje de la piedad popular, ayudan a los fieles a colocarse delante de los misterios de la fe cristiana. La veneración por las imágenes sagradas pertenece de hecho a la naturaleza de la piedad católica. Las imágenes son un signo del gran patrimonio artístico que se puede encontrar en iglesias, santuarios y ha contribuido a la devoción popular. Los responsables de las iglesias y oratorios deben de tutelar la dignidad, la belleza, la calidad de las imágenes expuestas al público y a su pública veneración para impedir que los cuadros o las imágenes inspirados por la devoción privada sean impuestos a la veneración común. ¿Sí? Esto es importante, que se vele todo aquello, ¿sí? Por eso ustedes se esforzaron en mandarle a hacer su vestidito a la Virgen del Rosario, para tenerla digna, ¿sí? Pero ahora, espero que no le haya sucedido a Freddy como a mí me sucedió, que cuando estábamos haciendo ahí para ponerle el vestido a un Cristo donde yo fui párroco. ¿Y por qué tan caro, padre? ¿Sí? Pues es para la imagen. Aquí no lo está diciendo ni Freddy ni el padre, está diciéndolo aquí el directorio de la piedad popular. Se tiene que velar que las imágenes sean dignas, bellas, y las imágenes tengan cierta calidad. No vamos a tener aquí los frailes vendiendo en su tienda vírgenes del Rosario viscas, ¿no? Y pues ciertamente van a ellos saber la manera de que sea una imagen digna, ¿sí? Que cause piedad. A eso se refiere esta parte aquí. Los obispos, como también los doctores de santuario, deben de vigilar que las imágenes sagradas reproducidas no caigan nunca en la banalidad ni induzcan al error. ¿Sí? Bien. Otro lenguaje de la piedad popular es el lugar donde se celebra. Junto a la iglesia, la piedad popular tiene un espacio expresivo de importancia en el santuario, frecuentemente caracterizado por peculiares formas y prácticas de devoción, entre las cuales destaca la peregrinación. Por eso Freddy les dice: vamos a ir a rendir culto a Santa Rosa. Otra vez vamos a ir ahí. Y luego tú te opones y nunca vas a rendir culto, pero te estás oponiendo siempre que te invitan, ¿sí? Pero nunca vas. Por eso esa es una procesión, una peregrinación de fe, ¿sí? Y es importante porque ayuda al ejercicio de nuestra piedad. Los tiempos también es otro lenguaje. La piedad popular se encuentra ligada a días particulares, marcados por acontecimientos alegres o tristes de la vida personal, familiar y comunitaria. Muy bien, ¿hasta aquí hay alguna duda? Que ya se durmieron, capaz. Bien, ya tuvimos el presupuesto de que la devoción a María verdadera es imitarla, porque imitar a María, estamos imitando ¿a quién? A Jesús. Ya tenemos los presupuestos de la religiosidad popular y de la piedad popular en cuanto a la vivencia dentro de la liturgia con este abanico de su lenguaje. Ahora los dos van a confluir para entender lo importante que es la piedad mariana, y nos vamos a centrar en eso, con el directorio sobre la piedad popular y la liturgia. ¿Sí? Bien, la piedad popular a la Virgen María, diversa en sus expresiones y profunda en sus causas, es un hecho eclesial relevante, y encontrar así con esos misterios, irle aumentando un poquito. No se trata de un invento moderno, eso ya también Pablo VI lo manifestaba, ¿sí? Y así como ese, tenemos los demás, y como ya me estoy tardando, ya se están yendo, pues eso como siempre se lo comparto yo a Freddy, ahí en un documento se los hará llegar, porque tenemos las letanías también de la Virgen, que también se dice que las letanías lauretanas no es nada más para terminar el rosario. Por eso vemos que nuestro hermano dominico a veces nada más termina de rezar los misterios
y comienza la misa y no hubo letanía. Y pero eso quiere decir que está mal el hermano, no, porque nadie dijo que las letanías eran como para terminar el rosario. Las letanías también se ocupan en tiempo de Cuaresma, supongamos, en lugar del canto de entrada, o también cuando sea la Virgen del Rosario, el canto de entrada pueden ser las letanías lauretanas. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, y entra la procesión solemne y todos van rezando las letanías. Es lo que nos está diciendo en esta parte del directorio, ¿sí? La consagración y entrega a María. Hay un tema que yo les compartí también hace un año de la consagración a María, que aquí lo remarca, nada más uno se consagra a Jesús. Y dice el directorio que hay que empezar a cambiar esa terminología de consagración por entrega a María, porque se entrega la vida a María para que, como dijimos al principio, para que imitando a María podamos llegar a la salvación. Por eso nuestra vida se entrega a ella, ¿sí? Es lo que nos va a ir diciendo en esta partecita. Por eso es la consagración o entrega a María. Aquí decía un conocido maestro de la espiritualidad, San Luis María Griñón de Montfort, el cual proponía a los cristianos la consagración a Cristo. ¿Por manos de qué? De María. Nunca dijo San Luis María Griñón de Montfort consagración a María. ¿Qué dijo? Consagración a Cristo por manos de María, como medio eficaz para vivir fielmente el compromiso del bautismo. No nada más para decir, estoy consagrado a María, ya me salvé. No, porque te tiene que hacer que vivas fielmente el compromiso del bautismo, que no es otra cosa del vivir tu discipulado de Jesús, como dijimos al principio. Por eso el acto de consagración es el reconocimiento consciente del puesto singular que ocupa María de Nazaret en el misterio de Cristo y de la Iglesia, del valor ejemplar universal de su testimonio evangélico, de su confianza en su intercesión y eficacia en su patrocinio. Pero aquí nos dirá claramente, con respecto a esta práctica es necesario instruir a los fieles sobre su naturaleza. Aunque tengan las características de una ofrenda total y perenne, es solo analógica respecto a la consagración de Dios. Debe ser fruto no de una emoción pasajera, sino de una decisión personal, libre, madura en el ámbito de una visión precisa del dinamismo de la gracia. Se debe expresar de modo correcto en una línea, por así decir, litúrgica, al Padre por Cristo en el Espíritu Santo, implorando la intercesión gloriosa de María, a la cual se confía totalmente para guardar con fidelidad los compromisos bautismales y vivir en una actitud filial. Por eso se debe realizar fuera del sacrificio de la misa, pues se trata de un acto de devoción que no se puede asimilar a la liturgia. La entrega a María se distingue sustancialmente de otras formas de consagración litúrgica, ¿sí? Pero ese apartado del directorio está muy bien, porque dice, aquí hay que notar que el término consagración se usa con cierta amplitud e impropiedad. Se dice, por ejemplo, consagrar los niños a la Virgen, ¿sí? Cuando en realidad solo se pretende poner a los pequeños bajo la protección de la Virgen y pedir para ellos su bendición maternal. Aquí es donde va dando esa sugerencia. Es la consagración a Dios, pero la entrega de la vida para ser como la Virgen por manos de María. Otro tenemos los escapularios. Ahí nos habla pues del escapulario del Carmen, que es un signo exterior de esa relación también del Hijo con el Padre. Eso es lo que va a significar, y que no son así como medallas, así como si fueran así como amuletos de buena suerte, nos dice, ¿sí? Tenemos aquí también las medallas marianas, especialmente la medalla milagrosa. Aquí dice, como el resto de las medallas de la Virgen y otros objetos de culto,
la medalla no es un talismán que debe de conducir a una vana credulidad. La promesa de la Virgen, según la cual lo que la lleve recibirán grandes gracias, exige de los fieles una adhesión humilde y tenaz al mensaje cristiano, una oración perseverante y confiada y una conducta coherente, lo que decíamos al principio. Y el himno de Acartistos, que es el venerable himno a la duda, no sé si tengan ahora. Sí, padre, el Ángelus muchas veces se termina con derrama Señor tu gracia y eso ya no se dice gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando lo hace el Papa, lo repite 3 veces, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero hay quienes terminan así, ya no se hace. Para que al menos el domingo sí se tiene que hacer los gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu. Pues bueno, la manera sencilla de rezar el Ángelus va incluido el gloria, porque es la gloria al misterio de la encarnación de la Trinidad. Sí, porque yo aún así lo he visto en personas que rezan el rosario así casi de diario y lo truncan por así, y yo digo, no, es que sí, el Papa lo he visto y lo hace, entonces es lo correcto. Pues no es tanto que el Papa lo haga, sino es la tradición de la Iglesia que lo ha hecho y se tiene que hacer así. ¿Sí? Bien. Gracias. Muy bien. También lo que acaba de decir, porque ahí en mi parroquia está la consagración, así dicen a María. Y yo, en mí, o sea, sin recibir toda esta información, hace un año fue una parte, vine acá, y ya me quedó un poco más claro. Y hasta se enojan las personas porque no se consagran, pues, o sea, el Padre también insiste, deben consagrarse. Y ahorita estoy viendo lo que usted nos acaba de exponer. O sea, y así lo manejan, consagración a María, y hasta el Padre dijo, es necesario ahora que los niños del catecismo se consagren a María. Y ahorita estoy viendo cómo está. Pues sí, más que consagrarse a María, es consagrarse para que la vida sea de compromiso bautismal. Cuando la Virgen de Fátima dijo que se consagren a mi corazón, estamos hablando de un tiempo de guerra. Sí. Y quien pidió que se consagrara es quien estaba haciendo la guerra. Por eso dice que el Papa consagre a Rusia al Inmaculado Corazón. Y quiere decir, para que con esa peculiar intercesión ellos entiendan lo que es el horror de la guerra, ¿sí? Y se comprometan a hacer, si son cristianos y están haciendo la guerra, pues entiendan que deben de comportarse como yo me comporté ante el misterio de Dios, pues ser obedientes a la voluntad de Dios. La consagración no es otra cosa de lo que dijimos al principio, es la verdadera devoción a María, es imitarla en su seguimiento a Dios, que por eso es la primera cristiana, porque en ella se cumple esa primera bienaventuranza. Y hasta Jesús, cuando decimos nosotros en el Evangelio, toma la onda, ¿no? Porque dice, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, así como que parece ser que a María la hace un lado, pero ella está reconociendo, es la que ha puesto en práctica lo que ha escuchado. Y por eso la consagración no es otra cosa que es la entrega que yo doy de mi vida para ser como María en el mundo, un cristiano comprometido. Porque si esto no se explica, nada más piensan que es recitar la oración de San Luis María Griselda, a lo mejor, ya eres salvado porque me consagré. Sí, y así no, y así lo veo. Sigues sin aceptar a tu prójimo, sigues hablando de él y sigues haciendo la vida imposible, pues ahí no tuvo efecto la consagración. Sí, porque yo al menos lo veo, lo interrumpo porque como que ellas son más ahora porque ya se consagraron, o sea, ven a los demás al contrario, en lugar de que agarren no porque ellos no están consagrados. Luego que el Padre dijo que es una renovación del bautismo, digo, bueno, yo recibí el bautismo, sí, está bien, sí, pero que así cada año se tiene que hacer en esa consagración. Se consagra porque volvemos, es como sucede en la vigilia pascual, la renovación de las promesas es volver a renovar ese compromiso, que la consagración a María es renovar otra vez el compromiso bautismal, no es otra cosa. Por eso sería bueno que usted les compre el directorio sobre la liturgia y la vida popular,
y le subraya usted lo A que mí tiene me que leer. gustaría traer una memoria, pero sé que no la va. Hace un año le pedí y me dijo, no, y se lo va a dar a Freddy, Sí. pero luego con Freddy yo no pude contactar para que me la diera. Y No, entonces- pero eso en la librería diocesana o en la guía de las posadas o ustedes ahí en su internet, nada más tienen que buscar directorio sobre la liturgia y la piedad popular. Nos ahorita se hizo un poco tedioso y largo porque vimos la parte mariana, pero ese directorio trae todo. Trae Adviento, Navidad, Cuaresma, todas las manifestaciones de piedad popular de todo el año litúrgico. Y aquí nada más nos centramos en lo que dice de María, porque aparte de eso encontramos otras prácticas en las comunidades, pero que no están aquí tomadas en cuenta, pero que también tienen su valor, ¿sí? Pero aquí por eso el directorio, ahí, y no lo dice el Padre Juan Pablo, lo dice el Magisterio de la Iglesia. Ese documento del directorio sobre la piedad popular y la liturgia fue de alguna forma, pues así, sacado a la luz en el magisterio del Papa San Juan Pablo II, por esta reflexión que se estaba haciendo de la piedad popular. Pero ahí encontramos la verdadera devoción a la Virgen María en el año litúrgico, así la marca, y viene todo esto que vimos, ¿sí? Pero es importante entenderlo, por eso hay remarca, por eso yo lo remarqué aquí, cuando habla de San Luis María Griñón de Montfort, dice, consagración a Cristo por manos de María. Él no dice, porque siempre dice, es que es la oración, sí, no, pero vean bien, sí, porque ahí no dice consagración a María, dice consagración a Cristo y pone el itinerario de los 33 días, pero es consagración a Cristo, viviendo las virtudes de María, ¿sí? Eso es lo que viene. Nada más que aquí eso es lo que podemos decir que hay una secta a veces. Pero bueno, Sí. muy bien. Padre, pero no es la persona que se fue, no la conozco, dice que no es de aquí y que le daba las gracias, pero que tenía que tomar una ducha. Sí. 40 minutos. La vamos a hacer. Es que dice Freddy que si le hacemos el programa muy llegado, por eso le hicimos más tarde. No, está bien porque nos, Sí, por el horario de trabajo. sí, nos explica así dudas, o sea, a veces, ¿cómo le diré? Como que algunas personas se cierran, o sea, lo que están haciendo y ahí no pasa, pues si no es que así es, pues y así, y nos los quieren ahora sí imponer. Hace un año dijeron, ¿cómo que no? Quien se consagre a María, porque así también lo hablaron, es por propia decisión. Tiene que tener ya su decisión y saber qué es lo que va a hacer. No porque la están llamando, y a veces no, pero si no me he hecho todo esto. Pero usted le puede responder como decía el Papa Pablo VI, ¿se acuerda ese padre? No podemos ser cristianos si no somos marianos. Entonces ahí el argumento ese dice, es que la mala consagración, no, porque todo cristiano, por el solo hecho de ser cristiano, es mariano, porque tiene que imitar a la primera discípula que es María. Y eso no dice nada, lo dijo San Juan Pablo II en todo su pontificado, ¿sí? Ahí en esa encíclica Redentoris Mater, ahí está. Entonces ahí mi Rosario Virgin también tiene ahí otro documento. Entonces ahí es necesario, pero es que a veces sucede, como yo les ponía aquí el ejemplo de la medalla, como lo vemos con un talismán, o sea, hay que consagrarse y ya así como salvados, no, ¿sí? Hay que vivirlo para estar salvados. Perdón, ¿me puede decir? No, se estudia los libros y se devora todos los libros y la Biblia es el que sabe y el más estudiado. Y el ignorante es el que va a la procesión, el que reza el rosario, el que le pone flores a la Virgen y el chacuete. Ese es el ignorante. Entonces, claro que no siempre hay ese peso, que es lo que usted nos explicaba. Y eso es algo muy importante que se ha perdido muchísimo, ¿no? Entonces, por eso yo les insisto a ellas, les digo, todo tiene su significado, el sacar a la Virgen tiene un significado, tiene un peso. Entonces, no por devorarme libros soy más,
que por ir a una procesión. Absolutamente no, o sea, todos tenemos esa función, ¿no? El que se devora los libros, pues tiene un conocimiento, lo va a transmitir. El que va a la procesión va a transmitirle al que está en la calle el amor a María, vaya, va en la misma sintonía. Y pues bueno, también es una forma, si lo vemos un poco a mercadotecnia, padre, tú llegas más fácil al pueblo, al ignorante, al que no sabe, al que no le han enseñado, llegas más fácil por una procesión que por un curso de Biblia cada 8 días, porque no va a ir. Sí. Y si va allá a la procesión, pues sí, está muy bonito, me acerco, oye, ¿cómo le hago? Yo también quiero pertenecer. A través de ese signo de piedad popular, jalaste ya un alma. En cambio, si lo metes a un curso de Biblia, es muy difícil a lo mejor que quieran hacer. Entonces, si lo hablamos en mercadotecnia, pues termina funcionando hasta más que devorarte los libros. Pero bueno, padre, pues le agradezco este tema, que a mí la verdad me urgía que lo diera usted, porque hay que respaldar lo que los cofrades hacemos. Y como viene de Neil Ostad, en los libros, por eso yo les digo, el libro del rosario que nos dan cuando entramos tiene la autorización del provincial, y ahí dice qué hay que hacer y qué no hay que hacer, para que digan, es que Freddy me puso a hacer, es que no, o sea, esto ya está y no hay vuelta atrás. Padre, pues gracias a nombre de todos los cofrades, queremos dar este pequeño reconocimiento, sencillo, pero va al corazón de todos, y el agradecimiento de todos por estos años que nos ha venido usted participando. El Padre siempre dice sí, nunca me ha dicho ni que no. Entonces ahí también está pues, lo que él dice, el imitar a la Virgen. Sí, Freddy, incluso no solo en lo que concierne a él. Oye, que te hace falta algo, le habla a otro padre, te hace falta esto. Y eso, la verdad, no muchos padres lo tienen, ¿no? O sea, se da a sí mismo, pero también auxilia en diferentes cosas. Y yo lo valoro mucho, padre. Y el grupo también lo tiene que valorar. Muchas gracias, padre. Un fuerte aplauso. Te agradezco que siempre me hayan invitado ya para 5 años. Yo tengo 5 diplomas, entonces. No tengo la licenciatura, pero ya tengo muchos diplomas de la universidad. Pero gracias, yo hasta cuando Freddy me dijo del tema, yo dije, estoy hablando de la capacidad de sí, porque si se dieron cuenta, esto da como para 2 tardes, o 3, para irlo viendo, desmenuzando, viendo qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y así el otro año, pues estamos haciendo parte de la Claro, No, pero gracias. gracias. Y bueno, pues en la salida ahí la doctora Mayra les va a ofrecer un postre después del conocimiento, porque bien padre.